Nos vamos para el polo porque sigue dividido el polo, pero se han conocido declaraciones que aún profundizan más la división. Nos atiende el fundador del polo, uno de las voces más respetadas del polo, don Carlos Bula. Doctor Bula, buenos días. Muy buenos días, Julio, para usted y para toda la mesa de trabajo. Nos atiende un militante del polo, hoy concejal, Celio Nieves. Concejal, buenos días. Buenos días, don Julio, muchas gracias por la llamada y con mucho gusto para darle respuesta a sus inquietudes. Don Carlos, se conocieron, sabemos perfectamente lo que piensa el senador Robledo, el senador más votado del país, un senador muy serio, muy prestigioso, en donde dice, yo no veo cuál es aquí el problema. Clara López no puede ser candidata del Polo Democrático porque ella renunció a los principios del Polo. Nosotros somos un partido que estamos en la oposición, que no estamos de acuerdo con una cantidad de cosas del actual gobierno, y ella se unió al gobierno y defiende políticas del gobierno, lo cual es respetable, pero ella no puede ser candidata de un polo que está en la oposición. Nosotros en lo único que coincidimos y apoyamos es en el acuerdo de paz, pero en el resto no estamos de acuerdo en nada con el actual gobierno y por eso ella no nos representa. Ella ayer, en un reportaje absolutamente político, tiene otra manera de ver las cosas y dice que es el momento de las alianzas y que a Robledo solo lo apoyan sectores del MOIR dentro del polo y que lo que hay que buscar es un consenso, obviamente alrededor del nombre de ella. Por eso vamos a una voz que representa el origen del polo. Don Carlos, Clara López, además por el tema de la fecha que se venció, de 31 de enero, ¿puede o no puede ser candidata del polo? No, ella no puede ser candidata del polo y nosotros en esto expresamos nuestro total acuerdo, respaldo y solidaridad con la posición que se ha señalado por parte del senador Jorge Enrique Robledo, que es el único candidato inscrito legal y legítimamente en este comentario. El reportaje de la señora ministra es una clara intervención en política, por eso más bien parece un reportaje del presidente Santos que la utiliza ella para informarle al país que su candidato es el doctor de la Calle. Pero no tiene ningún sentido que se pase la noticia en todo el territorio nacional, que el presidente le dice a los ministros que eventualmente puedan ser candidatos que se retiren. Su ministra de Trabajo sale a hacer un reportaje típicamente político, intervención en política. Como el procurador es una ficha del presidente de la República, no habrá consecuencias, pero nosotros pensamos que es una típica y clara intervención en política. Y esto, adicionalmente, desde el punto de vista de la legalidad, la señora acepta la legitimidad del Comité Ejecutivo Nacional del Polo, que algunas veces la niega. La señora acepta la legalidad del Comité Ejecutivo porque envía una delegación a que la inscriban, como para dejar la constancia. Acepta que la fecha establecida por el Comité Ejecutivo del Polo es válida y legítima, el 31 de enero, pero al mismo tiempo envía no una representación con su autorización jurídica, sino unos comisionados que ella tiene para que le hagan este tipo de trabajos. Y por supuesto, después en el reportaje establece claramente que ella no puede estar en este momento de candidata, sino que esa es una decisión que va a tomar hasta el mes de mayo. De manera que ese es un hecho bastante significativo en el reportaje que ella dio. Ella no puede ser candidata del Polo por lo siguiente. El Polo aprobó en su cuarto congreso que el partido era un partido de oposición. Y ella absolutamente por su cuenta toma la decisión de ingresar al gobierno del presidente Santos. Ella se retira del Polo con esta determinación que ella toma. Hay unas personas que en unos sitios dicen que son de oposición, pero respaldan la posición de la ministra. Sí. Ella, como integrante del gabinete, defiende todas las políticas oficiales. Claro. Concejal Nieves, ¿cuál es su opinión frente a este tema? ¿Puede la ministra de Trabajo, Clara López, hacer parte de esta baraja de precandidatos presidenciales del Polo Democrático? Por supuesto que sí. Las condiciones para uno no ser integrante de un partido que fue fundador están establecidas en los reglamentos y en los estatutos del partido. Y es que uno
así como acepta involucrarse, se puede retirar voluntariamente, o sencillamente las mayorías, y en un ejercicio democrático, pueden tomar la decisión de la expulsión de uno de sus militantes, y esto no ha sucedido en el tema de la doctora Clara López Obregón. Y segundo, indudablemente quien decide quién es el candidato o candidata del Polo Democrático Alternativo también lo establecen los estatutos, cuando señala que es el Congreso quien define las candidaturas, siempre y cuando tenga un voto mayoritario de los asistentes al Congreso del partido en una cifra superior al 60%. Y si esto no sucede, como siempre se ha venido desarrollando democráticamente al interior del partido, hay que ir a una consulta popular. Y lo otro es una maniobra, sencillamente uno no puede enviar dos mensajes distintos, uno para que se inscriban candidatos a la Cámara y al Senado a una fecha de 30 de mayo del año 2017 y otra fecha para que se inscriban candidatos o candidatas a 31 de mayo, a 31 de enero del año 2017. Esto tiene una clara orientación y una clara definición, y es dejar por fuera a una de las personas que tiene un amplísimo respaldo de las bases y de la militancia del Polo Democrático Alternativo. Nosotros no, yo particularmente no tengo nada contra el doctor, contra las aspiraciones del doctor Robledo, pues que las tiene legítimamente, pero hay que señalar un camino de una competencia democrática al interior del partido, y es lo que hasta ahora se ha venido negando en el comité ejecutivo, que quiere tomar la decisión de señalar quién es el candidato a la presidencia de la República, y creo que ese no es el mejor camino, porque el Polo Democrático ha demostrado ante la ciudadanía colombiana y ante el país que ha tomado las mejores decisiones. No nos hemos equivocado cuando hemos hecho las decisiones de Congreso o a través de la consulta popular, y la doctora Clara López Obregón está inscrita a través de 5.000 firmas que fueron radicadas hace unos pocos días, y esa decisión está por tomar. Lo que dice el doctor pues está por tomar, y esa decisión no la ha tomado el comité ejecutivo, pero tal como él lo expresa, todo indica que únicamente van a dejar como una sola aspiración la del doctor Robledo como candidato del Polo, y eso generaría indudablemente enormes dificultades en la permanencia y en la existencia de nuestro partido, que lo queremos, que queremos que siga en esta coyuntura política tan importante, fortaleciéndose, e incluso que dé un paso más allá para realizar alianzas democráticas con otros partidos, principalmente de la izquierda, para ganar las presidenciales del año 2018. Pero permítame preguntarle al doctor Bula, ¿por qué apresurar esta decisión de la elección de un candidato del Polo Democrático y no se le deja pues en última instancia esta decisión al Congreso Nacional del partido, que es precisamente el escenario de mayor jerarquía donde se deben tomar estas decisiones? Mire, en primer lugar yo quiero hacer esta observación. Lo que ninguno de los amigos de la doctora Clara contesta es el hecho irregular y que está ligado a la intención del presidente Santos de agredir el Polo, de por qué, después de que el cuarto Congreso decidió y aprobó que el Polo era un partido de oposición, ella se fue por su propia voluntad, sin ninguna consulta con el partido, a ser ministra del gabinete de Santos. Ese es el hecho de fondo. No lo contestan, porque evidentemente se trata de un acto que contradice las decisiones de un Congreso. Hablan mucho ahora del Congreso, que es el legítimo para proclamar candidatos, y se olvida que la señora violó la decisión del cuarto Congreso al aceptar ser ministra del doctor Santos. Esa es una decisión que nunca fue negociada con el Polo, porque le hubiéramos dicho al doctor Santos: no, muchas gracias, nosotros no queremos hacer parte de su gobierno, nosotros somos de oposición a su gobierno, no solamente porque el Congreso lo determinó, sino porque este es un gobierno neoliberal y absolutamente sufragáneo del imperio norteamericano. Además, nosotros no podemos coadyuvar lo que está sucediendo en el gobierno, con ISAGEN, con la reforma tributaria, con el salario mínimo, ahora con Odebrecht. Eso hará parte del programa que la señora solicita para la coalición que está lo que se arma en Colombia.
¿Ese es el programa a que se aspira o esa coalición que ella denomina progresista va a omitir todas las actividades contrarias a los intereses nacionales y populares que el gobierno ha venido adelantando? ¿O quiere que los candidatos del Polo compitan con el doctor Roy Barrera, con el doctor Benedetti, o con el ministro, exministro de Defensa y actual embajador en Washington, el doctor Pinzón? Es que ella quiere que los candidatos del Polo, que disponen de una posición patriótica y democrática, compitan con estos sectores que son absolutamente antagónicos con nuestra posición. Ese es el primer problema, que contesten qué posición tienen frente a la decisión unilateral de la señora López de aceptar ser ministra. Segundo, ¿por qué nosotros establecimos en el Comité Ejecutivo la fecha del 31 de enero para disponer de una candidatura presidencial? Porque ese es un tema que se está ventilando en todo el país, todos los sectores están presentando sus candidatos, y precisamente el interés que tiene el presidente Santos y que tiene la ministra es que el Polo se quede rezagado en esa determinación. Por eso fue el interés que nosotros tuvimos en presentar esa fecha el 31 de octubre, fecha a la que se sometió la señora López, pero no se inscribió legalmente porque ella no hizo ese acto como presencia personal para inscribirse, sino que envió a unos delegados. Pero ella en el reportaje dice que de todas maneras ella tomará la determinación solamente en el mes de mayo, de manera que la señora no está inscrita legalmente como candidata ni podrá ser jamás candidata presidencial del Polo Democrático Alternativo. Que busque la vicepresidencia del doctor de la Calle. Concejal Nieves, aquí hay un hecho, y es que la ministra de Trabajo, Clara López, no se inscribió personalmente para ser parte del paquete de precandidatos presidenciales del Polo Democrático. Si ella está interesada en llegar a la presidencia de la República, ¿por qué no renunció al cargo y se inscribió como lo ordenaba la resolución del Comité Ejecutivo del Polo Democrático? Yo estoy convencido que si se permite por parte del Comité Ejecutivo y se legaliza la inscripción para nosotros, la inscripción realizada por 5.000 firmas es legal y legítima. Por ninguna parte dentro de los estatutos se habla de que debe ser una presencia personal. Si se admite esta inscripción, la doctora Clara indudablemente tendría que renunciar al ministerio y ponerse al servicio de una disputa interna y democrática al interior del Polo Democrático Alternativo. Y segundo, pues escuchar al doctor Bula hablando de ministros de gobiernos, cuando él fue ministro de Samper y que pasó por allí sin pena ni gloria, pues eso es un chiste definitivamente que hacía mucho tiempo no lo escuchaba. Doctor ¿no? Bula, ahora indudablemente nosotros somos un partido de oposición al Polo, al gobierno del presidente Santos. Hemos coincidido en lo que tiene que ver con el proceso de paz y consideramos que una candidatura a la presidencia debe seguir desarrollando los acuerdos y por supuesto luchar por elementos de amplísima justicia social, que es la que requiere nuestro país. Doctor Bula, ¿usted por qué sí pudo ser, ministro de Samper y Clara no ministro de Santos? Claro, por supuesto que yo le contesto eso con actitud. Dígale al concejal Celio Nieves que tenga mucho cuidado de hablar del doctor Samper, porque el doctor Samper es uno de los adalides de la candidatura presidencial de la doctora Clara. Y además el hijo del doctor Samper fue adalid de la candidatura a la alcaldía de la doctora Clara, de manera que tenga mucho cuidado. Pero es que yo fui ministro del doctor Samper no contra el movimiento al cual pertenecía. Es que yo participé en la campaña para elegir al presidente Samper, presidente de la República, y fue el sector, una expresión política de la Alianza por Colombia, un grupo parlamentario que me postuló como candidato. Y por eso el presidente me designó, pero yo no traicioné al partido o a la expresión política en la cual militaba. Yo no tenía el mandato de ser vocero de la oposición, que es el caso concreto de la doctora Clara. Ahora, yo no me arrepiento de haber sido ministro del doctor Samper. Yo creo que defendía un gobierno que estaba intentando ser derrocado, entre otros, por el presidente Santos. Era un gobierno constitucional, ¿no? Y desde luego esa es una posición que siempre voy a defender. Yo no fui ministro contra la expresión política en la cual militaba. Yo fui ministro porque esa expresión política
candidatizó como ministro. Yo estaba de embajador en Viena, en Austria, en las Naciones Unidas, donde desempeñó un papel, y me extraña que él diga que pasé por el ministerio sin pena ni gloria, porque pues los jefes políticos de él me han hecho otro reconocimiento, pero en todo caso yo no me someto pues a un juicio del concejal Nieves sobre mi comportamiento en el Ministerio de Trabajo, porque esto no es con insultos. Cada vez que yo propongo la discusión de por qué la señora se fue para el gobierno si pertenece a un partido de oposición, y si ustedes están en esa contradicción, el POR es un partido de oposición, ese es un caso como para que lo estudie la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Dicen, muchas gracias. Somos de oposición, pero tenemos ministra en el gobierno. Ese es un caso insólito en la humanidad. Eso no ha ocurrido en ningún otro país del mundo. Muchísimas gracias al expresidente del Polo, presidente de la Fundación, fundador Carlos Bula, y al concejal Celio por participar de este debate en la W. A los dos, una feliz mañana. Pues Lucas, viene esa contradicción que la va a perseguir para siempre a la doctora Clara. Yo no sé si se puede o no se puede inscribir, si logre la alianza que está buscando dentro del Polo, si le pueda ganar en una competencia al senador Robledo, pero a ella la va a perseguir en la tribuna, en las entrevistas y en todos lados ese argumento. Pero si usted hizo parte de un gobierno, usted firmó una reforma tributaria, usted apoyó tales y tales medidas, esa no es la expresión política del Polo, usted no nos representa. Claro, ese es el argumento del sector que encabeza el senador Jorge Enrique Robledo, sector que tiene mayorías en los cuadros directivos del Polo Democrático. ¿Sabe qué me están contando?